Hola estimados amigos, hoy vamos a cambiar el aceite de motor de la Mercedes Viano V6. Para ello, lo primero, vamos a sacar el filtro de aceite, que lo tenemos aquí. Llave extractora, acoplamos y procedéis a aflojar en sentido antihorario. ¿De acuerdo? El siguiente paso es quitar la tapa de protección del cárter. Lleva 4 tornillos, sale con media vuelta. Ahí, vamos a ver. Aquí llevamos otro. En la esquina del final tenemos otro aquí. Una vez quitada la tapa de protección del cárter, ya solo nos queda aflojar el tornillo de drenaje, que es este. Llave de 13, sentido antihorario, aflojáis. Vale. Y ahora ya a mano y ponemos un recipiente debajo. Vale. Tenéis que tener cuidado porque son casi 10 litros lo que lleva. Ahí vamos. Vale, ya va saliendo todo, ya queda cada vez menos y mientras tanto vamos a ir cambiando el filtro de aceite. En la parte del soporte del filtro vamos a cambiar la goma exterior, esta y esta chiquitita, ahí va, esta chiquitita de aquí. ¿Vale? Estas vienen con el filtro de aceite, vienen nuevas, pues las cambiamos. Filtro de aceite y las gomas que os comentaba. Pues venga, vamos a cambiarlas. Ya tenemos el filtro cambiado y las gomas, y antes de meterlo, acordaros de lubricar un poquito con aceite esta goma y esta, para que no entre forzado, que deslice bastante bien. Mientras termina de salir el aceite, procedemos a introducir el filtro de aceite. Apretamos a mano inicialmente y acordaros que el último par viene indicado en la tapa, 25 Nm, ¿vale? Vamos a ello. Llave dinamométrica 25 Nm y tiramos. Con una mano no me apaño bien. Vamos a ver. Ahí. Tiramos hasta que suene placa. Ahí lo tenemos. En cuanto al tapón de drenaje, acordaros de cambiar la arandela por una nueva. La ponemos y procedemos a apretar el tornillo del cárter. Os recuerdo que el tornillo del cárter lleva un par de apriete de 30 Nm. Vamos a proceder a darle el par de 30 Nm. Ahí está. Ok. Y ya para ir terminando, colocamos el protector del cárter
y vamos a proceder al llenado del aceite. Recordamos 4 tornillos. A ver, aquí. Ya está. Y procedemos al llenado. Vamos a ello. El llenado son aproximadamente unos 9 litros. Una vez relleno y comprobado el nivel, procedemos a cerrar. El siguiente paso es arrancar para que se llene el filtro de aceite y volvemos a comprobar niveles en la varilla. Si nos falta algo, pues rellenamos y con esto ya lo tenemos. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, amigos.